Entrecontadas. 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 Entrevistas a narradoras y narradores. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entrecontadas, una sección de entrevistas de la Red de Narradoras México. Yo soy Penélope Rivera y el día de hoy voy a viajar hasta el norte de Argentina. Y ni más ni menos que con Ale Jiménez, a quien les voy a leer un breve fragmento de quién es y me gustaría que en sus palabras ella nos cuente su historia de vida y cómo es que llegó a la narración oral. Voy a leerles este pequeño fragmentito. Bueno, Alejandra Jiménez es licenciada en teatro y docente de artes plásticas. Integra el grupo Los Cuenteros y coordina el grupo Tucucuentos Solidarios. Ha tomado a la narración oral escénica como el camino artístico más certero para provocar una apertura de corazón en las personas, llevando como bandera la palabra de grandes escritores para también la sabiduría de nuestros pueblos originarios. Además, Ale, a quien le digo así con mucho cariño, es directora del Festival Congresales de la Palabra, a lo cual, pues bueno, Ale, te doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para ustedes y ya casi buenas noches por aquí. Muchas gracias, Penélope, por esta invitación. Creo que hacen una gran tarea de difundir el arte de narrar cuentos. Y aprovechando, ¿no?, esto que nos permite la pandemia de poder llegar a muchos lugares a través de estas conexiones y entrelazarnos con colegas, con amigos de todos lados. Definitivamente, Ale, pues muchas gracias también por aceptar la invitación. Soy fan de Ale, déjenme decirles, me gusta mucho tu trabajo. Y bueno, pues me gustaría que nos cuentes cómo es que nace en ti este impulso, mucho más antes de prepararte, porque me queda claro que tú pues eres actriz profesional, también has incursionado en la dirección, y bueno, pues también en la docencia durante muchos años y líder de muchos proyectos, ya nos contarás ahorita después sobre eso, pero me gustaría que me platicaras como de dónde surge como esta necesidad de la oralidad, de la palabra, bueno, independientemente de los estudios y nos cuentes ahorita un poco, pero cómo es que surge esta necesidad de contar historias de la oralidad. Bueno, es muy interesante el camino que uno hace hasta llegar y sentir y decir, esto es lo que estoy buscando, ¿no? Yo creo que me fue llevando a mí. Yo estudiaba teatro en la licenciatura de la Facultad de Artes de acá de Tucumán, y en el último año, en quinto, tenemos un cuatrimestre de narración oral escénica. O sea, hay que, bueno, esto es una parte teórica y hay que rendir montando un cuento en escena. Y por supuesto, bueno, ahí surgió, se despertó esa semillita que no todos los egresados de la carrera la toman o la sienten, ¿no? Porque también vienen con otros proyectos, con hacer teatro, con teatro danza, no sé, muchas ramas que permite este arte de lo escénico. Y de pronto, la docente de la cátedra, la magíster Patricia García, le surge también la posibilidad de montar un espectáculo. Entonces nos convoca a 3 mujeres y son todos egresados, ¿no es cierto?, de la carrera, y un varón, y por eso nos llamamos, ese primer grupo se llamó Los Cuenteros, del cual sigo siendo parte, ¿no es cierto? Y les estoy hablando 20 años y más atrás, ¿no? Desde el año 2000, más o menos, 2002, que terminé de cursar aquella carrera. Y bueno, con ese grupo fuimos haciendo tareas de investigación, de capacitación, de perfeccionamiento, también en el área vocal, ¿no? Que yo creo que eso es un terreno que nunca un narrador debe descuidar, ¿no?
el cuidado de su voz, de su manera de decir, cómo maneja los ritmos, la respiración. Bueno, yo creo que estoy hablando sobre algo que ya todos los narradores conocen porque lo viven en carne propia cuando tienen que narrar. Y a partir de entonces empezamos a trabajar, se fue el varoncito, se fue para otros lados a hacer teatro musical y quedamos solo las mujeres, pero conservamos el nombre. Ustedes digan, ¿por qué se siguen llamando Los Cuenteros si son todas mujeres? Bueno, porque hay toda una cuestión legal que así figuramos en el Instituto Nacional del Teatro. Entonces ya como que tenemos que hacer todo un trámite burocrático para llamarnos de otra manera. Y bueno, como siempre tenemos invitados, compañeros, colegas, así que bueno, seguimos siendo Los Cuenteros. Con ese grupo organizamos acá en Tucumán hace 12 años un festival que se llama Narradores en Acción, de la mano del maestro Claudio Ledesma, que empezó con todos los festivales en Argentina. Y bueno, creo que todos nos ramificamos de ese gran festival que él inició en Buenos Aires. Y la verdad que él confió en nuestro grupo para llevarlo a cabo acá en el norte, ¿no? En Tucumán, Salta y Jujuy, que son 3 provincias muy cercanas, que estamos a 3-4 horas cada una de distancia, y nos permitió incursionar, mostrar este arte tan antiguo, pero a la vez tan desconocido, ¿no? Porque cuando uno dice que cuenta cuentos, la gente cree, en mi caso, ¿no? Cree que cuento chistes, o que leo los cuentos. Entonces es toda una explicación de que, ¿no? Que son dichos a viva voz y con todo el cuerpo, como dice el maestro Garzón Céspedes. Uno involucra todo su bagaje expresivo que lo tiene en las manos, en el cuerpo, en los ojos, en la voz, y además con esa historia que trae, ¿no? Así que así empecé yo mi camino, mezclando un poco las técnicas teatrales, porque bueno, hay ramas también de la narración que van por la cosa más despojada, que te dicen que es solo el narrador ahí parado, solo, sin casi un vestuario que llame la atención, nada. Y bueno, yo creo que se han ido produciendo mixturas y que son muy ricas, ¿no? Gente que narra con guitarra, con objetos, con títeres, bueno, son recursos que cada uno va eligiendo. En mi caso me parece que es válido todo. Si uno tiene la capacidad de poder desarrollarlo, lo tiene que aprovechar. Claro, fíjate que ahorita que comentabas, bueno, me parece como de inicio algo que comentaste que me parece a destacar, es el hecho de que tengan ustedes una materia de narración oral en la formación de teatro. Aquí creo que se ha desvinculado mucho de la formación en teatro y también ha tomado años gracias a otras generaciones de narradores que han ido picando piedra para que haya un reconocimiento de la narración oral como un arte escénico formal, con profesionalización, remunerado, con una serie como de factores ahí a favor, ¿no? Pero bueno, qué bueno que nos compartes que pues pudiste como entrar en la narración oral y te tocó profundamente y te quedaste aunque has seguido explorando otras cosas y bueno, pues qué bueno. Y ahorita que comentabas también el hecho de que bueno, pues han generado una, digamos, trayectoria realizando actividades en el norte del país, que celebro mucho la descentralización porque suele pasar que las capitales de todos nuestros países centralizan la cultura y que gracias a eso, pues de una u otra manera han generado ustedes un motor también de cambio para que la narración oral crezca en el norte y empiece a crecer muchísimo más. Me gustaría que platicaras de este fenómeno, cómo fue, empezaron con ese festival y bueno, a la vez conectemos un poco como congresales, que es con el proyecto que continúan ya a manera de festival, nos platicarás un poco, ¿cómo has visto tú ese proceso? Ajá, adelante. Mira,
Yo creo que lo que estás diciendo es tan cierto, pero que no ocurre solo en Argentina. Creo que en todos los países hay una ciudad que siempre monopoliza o lidera, y en este caso acá Buenos Aires, ¿no? Sin embargo, paradójicamente, acá en el norte tenemos mucha tradición de cuenteros naturales o espontáneos, como se les llama, en los pueblos del interior. Tenemos las copleras, que no sé si conocen, son como historias, cuentos que van diciéndolas como coplas, como versos cantados, ¿no? Y esto hay mucho acá en el norte, mucho mito, muchos personajes, duendes, personajes del monte, ¿no? Que hasta el día de hoy la gente asegura haberlos visto, ¿no? Y, por supuesto son personajes muy, muy mitológicos, pero muy presentes en nuestro ancestral tradición de cuentos desde hace muchos, muchos años. Tengamos en cuenta esto que estábamos hablando, Penélope, de las ciudades precolombinas, como tienen ustedes, como hay en Perú. Bueno, acá todavía tenemos lo que se llama la nación diaguita, que son comunidades originarias que están organizadas con sus caciques, algunos tienen cacica, cacique mujer, así que eso nos llena también de orgullo, que se le dé también lugar. Se elige la Pachamama, o sea, la diosa madre tierra, y que tiene todo un año de reinado. Bueno, y todo eso nos constituye, y sin embargo no pudimos como dar ese saltito e igualarnos con Buenos Aires. Quizás ahora, con la pandemia, sí, hemos podido, como decíamos recién, comunicarnos, entrelazarnos, conocernos, y poder decir, wow, yo no sabía que había una narradora así en Catamarca, ¿no? O en La Pampa. Y todo porque La Pampa, estoy hablando allá al sur, en Tierra del Fuego, que es allá abajo, en lo más, la última provincia casi pegada con la Antártida, ¿no? Y ahí hay narradores. Y a veces no sabemos, porque también nos obnubila, por decirlo de alguna manera, los narradores que están en Buenos Aires. Ana María Bogo, Ana Padovani, Claudio Ledesma, son grandes maestros y uno tiene que aprender de ellos. Pero también debo reconocer la generosidad de ellos de poder formar también a gente de otros lados, ¿no? Y con el gran objetivo de que esto se expanda. Bueno, y pasando a lo que vos me decías, un poco comentar de Congresales de la Palabra, que esperamos que puedas llegar en algún momento, Penélope, tenerte acá, sería un honor para nosotros. Congresales de la Palabra es un encuentro de narradores organizado por el Ente de Cultura de acá de Tucumán, ¿no? Y es a través de la Dirección de Letras de ese organismo público al cual pertenece el grupo Tucucuentos Solidarios, que es a quienes vos más conoces, ¿no? Ese grupo de señoras que son todas jubiladas y que se dedican a este maravilloso y entrañable arte de narrar. Tucucuentos Solidarios comenzó siendo un taller de 2 meses que lo daba la actriz tucumana Beatriz Morán, y después ella, por cuestiones de trabajo, tiene que dejar el taller y el grupo ya conformado, y como yo trabajo ahí en el Ente de Cultura, en el área de museos, y siendo narradora, me ponen a coordinar ese grupo. Y es así que hace ya 6 años que estamos juntas, que organizamos el Encuentro Congresales de la Palabra, que hacemos muchas actividades, vamos a hospitales, a escuelas, a merenderos, a bibliotecas, bueno,
donde el cuento nos convoque, ahí están las tucucuentos. Sobre todo, como su nombre lo indica, de manera solidaria. Es decir, bueno, no hay una remuneración económica por esta tarea hermosa que hacemos. Eso también es muy valorable, ¿no es cierto? Porque ellas entregan su tiempo, su dedicación, su preparación, porque ensayamos, y si hay alguna posibilidad de hacer un taller de perfeccionamiento, lo hacemos. Así que no es que es solo un hobby. Podrá haber comenzado como un hobby, pero ahora es una tarea que cada una la ha puesto como principal en su vida, ¿no? Así que, bueno, es muy, muy gratificante, la verdad. Sí, bueno, creo que las tucucuentos están muy activas. Me tocó coincidir con Olga allá en Colombia, y bueno, ya después contigo allá en Contamepue. Y bueno, pues ya ahora de manera virtual casi con todas, y fue muy grato, bueno, pues ver el trabajo. Y creo que están muy activas cada una. Es algo que me sorprende, que a veces pasa que en los fenómenos grupales, bueno, en grupo hay una asignación o se genera un plan de desarrollo, pero yo veo que cada una es muy activa por su cuenta. Eso quiere decir que el proyecto ha logrado a un nivel de participación muy activo, en donde cada una tiene un compromiso, en lo individual y en lo colectivo, para las tucucuentos, y además se anuncian como tucucuento, que eso es tucucuentos solidarios, que me parece que ahí hay una acción social muy fuerte y muy contundente, como ahorita lo comentabas, pues de ir a regalar cuentos para todos lados, ¿no? Me gusta mucho. Sí, eso es lo valioso también, porque, por ejemplo, Olguita, que mencionás, está en otros grupos, el grupo El Tostado, creo que se llama. Tenemos la otra, Olguita Bonano, que tiene un dúo con su consuegra, que también es narradora. Entonces se llaman Las Consu. Entonces, sí. Bueno, Gloria Argañará y Nelly Santillán también están formando un grupo con otra narradora, están recién incursionando, así que por fuera de Tucucuento estamos hablando, ¿no? Y tenemos Tucucuento, que, bueno, es nuestro amorcito, que lo llevamos ahí en el corazón, y vamos por todos lados, con muchas actividades, nos adecuamos a cualquier situación. Por ejemplo, el otro día nos invitaban a una feria ecológica donde había, bueno, música, muchas risas, mucho ruido. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos con los susurradores. Así que no es que dijimos, no, queremos micrófono, queremos escenario. No, nos adecuamos y el cuento sucede como tiene que suceder y se adapta a todo espacio y lugar. Eso es lo lindo también, ¿no? Sí, me parece muy bien, y creo que también hay mucho orgullo, una, de que empieza como tucucuentos, bueno, que son de Tucumán. Me gustaría que para el público que no conoce, porque siempre hay como una referencia, nuevamente pasa que a veces siempre las referencias desde las capitales, le compartas al público, quien me entre contadas, cómo es Tucumán, porque Tucumán está lleno de muchos mitos, también de unos recursos naturales pues completamente distintos a otras zonas de Argentina que son diferentes. Me gustaría que nos cuentes un poquito como para que vean cómo es, como, porque me parece que son los más alegres, bueno, de los más alegres, porque hay muchos muy alegres Bueno, de Argentina. les voy a contar y van a quedar todos con ganas de venir a Tucumán. Tucumán es la más pequeña de las provincias de Argentina, la más pequeñita, está al noroeste, pero es muy pequeña, tiene la forma de una cara de perfil. Si ustedes la buscan en el mapa la van a encontrar rápidamente porque es la más pequeñita. Pero yo creo que una de las más importantes, porque acá se declaró la independencia de Argentina. Aquí se reunieron los congresales que vinieron de distintos lados del país,
de Latinoamérica, porque también vinieron de Perú, de Bolivia, para firmar ese acta de independencia donde toda esta zona se liberaba del reinado de España. De ahí es que nuestro encuentro se llama Congresales de la Palabra, porque esos narradores que vienen, acuden a esta cita, son los congresales de ahora, son los que vienen a reafirmar y a defender la democracia, la paz, la confraternidad a través de los cuentos, a través de las historias. Y bueno, nos pareció muy valioso eso, porque además el encuentro comenzó en el 2016, cuando se cumplía el bicentenario de la Declaración de la Independencia. Y en cuanto a paisajes, bueno, tiene montañas, tiene ríos. A veces estamos acá en la ciudad abajo con un sol tremendo y en un lugar alto que se llama Tafí del Valle, quizás están con nieve. Bueno, tiene esos microclimas, ¿no? Y no pueden dejar de probar cuando vengan las empanadas de piernas abiertas. No piensen mal. Son empanadas muy jugosas, que por eso hay que comerlas así, con las piernas abiertas, porque si no uno se ensucia la ropa. Pero son muy, muy sabrosas. Y un plato más urbano, que se llama el sándwich de milanesa, que hay sangucherías por todos lados, que es un sándwich grandote, así con una milanesa en el medio, que tiene verduras, tomate y aderezos, y bueno, el que quiera le pone picante. Ya sé que si vienen de México le van a poner todo el frasco de picante, pero que también es muy sabroso. Y bueno, después tenemos humita, locro, tamales, son todas comidas regionales, ¿no es cierto?, que les va a encantar. Y bueno, sería un gusto para mí que alguna vez alguno de tus compatriotas y vos misma, Penélope, con esto que les estoy contando, tengan ganas de llegarse a nuestra provincia, que tiene, bueno, tiene muchos paisajes, algunos áridos, algunos llenos de árboles, como selváticos, ¿no? Y algunos muy, muy despojados, casi pura piedra. Y vos decís, bueno, estamos, no sé, a 10 kilómetros una cosa de la otra, y sin embargo cambia la vegetación de repente. Bueno, es un poco de Tucumán, y que hablamos muy mal, eso dicen. Hablamos muy mal. El dialecto tucumano es muy difícil de entender. Yo ahora, porque ya estoy reeducada como narradora, pero si no, les estaría hablando así, chango. No sé qué, cómo iban a hacer ustedes para entenderme. ¿Mm? Bueno, hablamos cine, comemos las letras. Bueno, es muy, muy particular nuestra manera de ser y sentir el norte argentino. Sí, por eso quería yo mucho que compartieras, que es como una Argentina que regularmente no vemos, ¿no? Me suele pasar que, como decíamos, entre el monopolio y entre el liderazgo y entre la centralización, a veces nada más nos llega como ideas e historias de unos solos lugares, o en algunos lugares, o tenemos esa idea de que todo es solamente Tierra del Fuego, que es muy al sur. Y me parece que Tucumán, como lo dices, es un lugar muy lleno de diversidades, entre muchas cosas, muchas diversidades de las historias y de la lengua, que eso me parece muy grato. Yo recuerdo que hablaron de Luis Landricina cuando nos conocimos ahí en Contame Pue. No conocía yo a Luis Landricina, me gustó muchísimo como el trabajo, y me gustó mucho también que fuera un narrador muy anecdótico, que tiene mucho humor, y creo que eso pues es una característica también del norte, ¿no? De Argentina, que tiene esas características de ser con mucho humor, ¿no? Tener mucho humor también a veces en la narración. El oficial Gordillo, capaz que decís vos. Exactamente, del oficial Gordillo. Martín, sí. Bueno, así hablan los tucumanos, así como habla él, así hablamos.
todo, cualquiera, un profesor universitario puede hablar como el oficial Gordillo, está todo bien. Bueno, Ale, ¿qué te parece si antes de que avancemos a que me continúes platicando, porque Bueno, todavía queremos saber, ¿qué te parece si entre contada y contada, pues nos compartes un cuento? ¿Te parece? bueno, sí. Bueno, me voy a sacar los anteojos para así les puedo mirar a los ojos. Esta historia justamente es como una leyenda de acá en nuestra tierra. Cierto día, un hombre que trabajaba en el monte se adentró en lo más profundo. Andaba buscando leña y algo para alimentar a su familia. De pronto escuchó ruidos entre las ramas secas. Se dio la vuelta despacio y ahí, agazapada, muy callada, con mucho miedo, estaba una joven, casi desnuda, harapienta, sucia. Él se acercó despacio y con un gesto para darle tranquilidad, le hizo saber que estaba todo bien, que él no le iba a hacer daño a ella. Logró que ella confiara en él y la llevó con él a su casa. Este hombre no vivía solo, vivía con 2 hermanas. Él tenía que volver al monte a seguir trabajando, entonces le encargó a sus hermanas que por favor se ocuparan de la joven, de asearla, de darle alimento, y así lo hicieron. Pero cuando la joven estuvo ya aseada y bien alimentada, vieron que era preciosa. Y por supuesto nació en ella los celos. Así que muy poco atendían a esa joven, casi no le hablaban. Entonces, como además la joven no podía pronunciar palabra, no podía decir lo que estaba pasando, pero el hombre, el hermano de estas mujeres, intuyó que algo no estaba bien y decidió irse con la joven a una casucha cercana, también metida entre el monte, y ahí la llevó con él. Todos los días él salía al monte a trabajar y ella quedaba ahí sola. Un día, cuando el hombre entró a la casa, vio sobre los pocos muebles que había en la casucha unos preciosos tejidos. Y él no podía creer lo que veía. Eran unas cosas muy delicadas, muy bien trabajadas, pero no sabía de dónde provenían. Y cuando él le preguntaba a la joven, ella trataba de explicarle con señas, pero en realidad no podía explicar nada. Él, intrigado, no insistió, pero empezó a juntar, a recolectar esos tejidos preciosos y se los llevaba a sus hermanas para que lo vendieran en los pueblos cercanos. Y así, poco a poco, empezaron a salir de la pobreza. Pero tanto las hermanas como él estaban intrigadísimos de a dónde provenían aquellos bellos tejidos. Un día, él volvió sigilosamente a la casa y abrió muy despacio la puerta. Y allí vio a una mujer de pelo largo que estaba de espaldas. Cuando ella instintivamente supo que había alguien detrás suyo, se dio la vuelta y él vio que de su boca salía un hilo muy fino y blanco y que con eso estaba haciendo ese tejido. Cuando ella lo vio ahí parado y se descubrió que él había entrado y había conocido su secreto, ella le rogó
le rogó con seña que por favor no divulgara a nadie lo que había visto, que nadie conozca ese secreto. Él prometió no decir nada, pero a medida que los tejidos aparecían y cada vez tenían más dinero, él y las hermanas lo hostigaron hasta que él les confesó de a dónde provenían, pero que además había decidido casarse con ella. Volvió corriendo a la casucha, dispuesto a prometerle amor eterno. Pero ella sabía que su secreto había sido develado. Entonces, con señas, sin poder hablar, le dijo que no iba a poder ser, que ella se iba. Y así fue. Ella abrió la puerta y se internó en el monte. Y él la vio cómo se iba a lo lejos, convertida en una araña. Bravo, bravo. Qué bonito. Soy tu fan, Ale, soy tu fan. Qué bella Bueno, historia. de paso les muestro, esto es una randa. Es un arte ancestral que solamente se realiza acá en el interior, en un pueblo que se llama El Cercado, y que se va transmitiendo de generación en generación de las mujeres de antes de la colonia, ¿no? Se hace este tejido. ¿Podrías volverlo a poner, Ale, para que lo veamos un poco? Muy distintos diseños. Este es uno que yo tengo, hay más grandes, hay enormes, hay otros pequeñitos. Sí, es muy delicado, muy delicado. Es un hilo muy fino. Y bueno, y esta leyenda hecha cuento es de un autor tucumano, Gustavo Callejo. Ah, qué bien, qué belleza, qué bien. Pues muchas gracias. Oye, Ale, pues me gustaría que nos compartas también cómo fue que llegaste a la docencia y cómo has fusionado también otras cosas que haces, no solamente dentro de las artes escénicas, sino también has incursionado en otras disciplinas artísticas. Me gustaría que nos compartas también cómo es que llegas a la docencia y cómo es que también impartes clases de otras disciplinas. Cuéntanos, cuéntanos. Bueno, yo soy profesora de plástica, de educación plástica. Soy lo que acá comúnmente se llama la vieja de dibujo. Así que desde jovencita, desde que me recibí a los 18, 20 años, soy la vieja de dibujo. Y ahora ya soy vieja cuentera también. Y Qué bien. bueno, es para enseñar en escuelas primarias, he enseñado mucho en escuelitas de campo, así que no hay ni un colectivo, ni un transporte para llegar, y tenemos que caminar. Eso fue durante 15 años, ahora ya estoy dedicada a trabajar en el ente de cultura. Hace mucho que no enseño formalmente plástica, pero bueno, a uno le queda el amor por esos niños que tanto anhelan recibir, y que bien que les hace el arte de cualquier manera que llegue a sus vidas, ¿no? Y esa parte también es muy gratificante, porque uno encuentra niños que naturalmente tienen condiciones para dibujar, para pintar, pero que no tienen, en esa época no tenían la posibilidad de llegar a la ciudad, a estudiar. Acá tenemos una escuela de Bellas Artes, también de la universidad, y no se podía. Ahora hay más posibilidades, ahora creo que hay como esto del internet, que si un chico hoy en día busca, se gestiona becas, bueno, hay como todas otras posibilidades, me parece, para poder estudiar.
igual sigue la pobreza siendo un palo en la rueda, pero no imposible, ¿no? Antes era como muy, muy imposible para un chico. Si quieres te Sí, cuento una pequeña anécdota. claro, claro. Había toda una familia, eran como 6 hermanitos, y 2 o 3 de ellos dibujaban muy, pero muy bien, pero un preciosismo, los detalles. Entonces, yo al final de año siempre hacíamos alguna muestra para mostrar, ¿no es cierto?, para que vayan los padres de la comunidad educativa. Y ese niño tenía tanta como violencia en su vida que yo no le podía decir qué hermoso que está ese dibujo, qué hermoso. No podía, porque si no él inmediatamente lo destruía, lo rompía. Entonces cuando yo me di cuenta, y también porque a veces quería acariciarle la cabecita y él hacía el gesto, ¿no? Así como si yo le fuera a pegar. Bueno, me di cuenta de eso, entonces cuando yo quería rescatar una de esas obras de arte, le tenía que decir, por favor, prestámelo, mostrámelo, a ver qué le vamos a corregir, ya lo voy a corregir. Y así iba guardando sus trabajos para poder tenerlo. Por eso te digo que a veces en esa época te hablo, ¿no? Te estoy hablando más de 15, 20 años atrás, donde por ahí esos chicos ni sabían que podían ir a una escuela de arte, por ejemplo. Ahora sí, ya saben todo, todos tienen celular, todo, ¿no? Es más fácil, creo, ahora en ese sentido la tecnología favorece. Sí, creo que en ese sentido les ha acercado a lo mejor la tecnología, pero bueno, como cuentas esta historia, pues nos da un panorama no solamente del pasado, porque creo que sigue estando muy presente el hecho de que el arte puede generar muchos cambios en las emociones de manera positiva o negativa, y regularmente es positiva, pero que también le permite, en este caso, como cuentas ahorita, a este pequeño expresarse, ¿no? Expresarse, comunicar historias y también, pues bueno, les ayuda. Pero sí creo que el acercamiento a las artes, a lo mejor ahora es mucho más frecuente que hace unos años y creo que siempre va a ayudar, ¿no? La educación va a generar muchas posibilidades para que uno pueda estar siempre mejor. Oye, Ale, y hablando como de niños y de niñas, ¿qué público te gusta más? ¿Contar cuentos para la niñez? ¿Contar cuentos para adultos? ¿Contar cuentos eróticos? Cuéntame como por dónde, qué público es el que te gusta más. Y también me gustaría que nos compartas cómo haces tú o sea, digamos, tu sesión, cómo tu montaje, tu selección de cuentos, tu repertorio, cómo es que lo construyes. ¿En qué piensas, por ejemplo, o cómo seleccionas tus historias? Bueno, la verdad que el público puede ser variado, cada uno tiene su encanto. Creo que el público infantil es muy severo, muy auténtico, muy sincero, y si no le ha llamado la atención, también puede ser, ¿no?, que no esté acostumbrado, ¿no?, a presenciar espectáculos. Entonces uno tiene que hacer toda una preparación previa, de ir a ese lugar o de charlar con el docente, por ejemplo, que el docente le explique qué va a suceder. Y yo tengo la estrategia, por ejemplo, si le sirve, de sugerirle al docente que le diga a los chicos que vamos a viajar al país mágico de los cuentos y que cada uno lleve su alfombra mágica. Entonces caen con almohadones, con mantitas, y eso ya los pone en otra actitud. Y bueno, para mí el cuento para niños tiene que tener mucho cuerpo, muchas voces diferentes, personajes de animales, bueno, de fábulas, y que el aditamento principal sea el humor, ¿no? Por más que uno
le vaya a querer dejar un mensaje con esa historia, pero siempre apelando a lo gracioso, al humor, a los personajes, algunos estereotipados, pero bueno, esa es la fantasía también que está en ellos, ¿no? Porque por ahí uno trae cuentos novedosos y no, ellos quieren escuchar Caperucita Roja y Los Tres Chanchitos porque es lo que conocen, ¿no? Y también les gusta escuchar eso. Así que sí, me he encontrado ahí haciendo versiones totalmente improvisadas y llenándolas de cosas, de distintos momentos, de diálogo entre Caperucita y el lobo. Eso también da mucha riqueza al cuento y se hace muy interactivo, ¿no? con el chico. Y para adultos, bueno, ya es otro código que también me encanta contar para adultos. Los cuentos eróticos sí me gustan, pero siempre como dando valor al hecho de ser mujer, ¿no? Dando cuenta de que ya la mujer debe de ser un objeto y que es el ser más pensante de la tierra, ¿no? Bueno, me gustan ese tipo de cuentos. Sin que sean moralizantes, ¿no? Tampoco es así que uno va a dar con un caño, pero a través del arte uno puede, estoy segura que puede cambiar cabezas y corazones, ¿no? Y ahí está nuestra misión también, de llevar con una historia, es decir, hacer un clic, ¿no? En esa persona que escucha. Sí, definitivamente, es como una tarea indirecta, o quizás hasta directa, no sé, que tenemos que en la narración de formar públicos, por un lado, ahorita la estrategia que contabas con las niñas y los niños me parece bien importante, porque a veces a ellos sobre todo hay que formarlos, hay que sugerirles, no hay que decirles cómo ser público, porque el público es público y va a tener una característica distinta en cada lugar, pero sí algunas cosas que puedan brindarles a las niñas y los niños posibilidades para poder tener, digamos, un disfrute de eso, escuchar, prestar atención, como tú dices, no ir con la mantita, eso ya los involucra también en su papel de público. Y en el caso de los adultos también, yo creo que el poder de transmitir contenidos, la palabra, eso es muy importante tomarlo a conciencia, que por eso decía indirectamente y a veces directamente, uno puede promover cosas a favor o en contra de algo, ¿no? Porque hay que revisar, porque muchas de las historias de princesas no siempre son tan bellas para las princesas. Por poner ahorita Claro. un ejemplo. Oye, Ale, ¿y te ha tocado así una función que tú digas, una sesión de cuentos que ya, qué público tan difícil, que digas, ya quiero que acabe o algo así? Compártenos una anécdota de eso. Sí, justamente esto que hablábamos recién, que a veces el público como que no está acostumbrado a presenciar un espectáculo, y se levantaban, se iban, le gritaban al otro, tráeme la silla para acá, y así, ¿no? No, para nada estaban acusando el recibo de lo que estaba sucediendo ahí. Muy pocas veces yo voy sola, siempre voy en grupo, ya sea con las cuentos o con los cuenteros. Esto nos pasó con los cuenteros. Habíamos ido, no sé, era como un club. Eso también me parece a mí que el cuento necesita una cosa como de intimidad, que nos sentamos así todos como alrededor del fuego, de escuchar esas historias que están quizás en nuestro ADN, ¿no? Metidas cuando en los comienzos de la humanidad el ser humano se juntaba al anochecer alrededor del fuego para escuchar las historias de cacería, de aventuras que habían tenido. Y creo que eso es lo que uno como narrador necesita, esa comunión con el público,
como dice el maestro Jorge Dubati, que es un pensador argentino, doctor en teatro, él dice que tiene que establecerse el convivio teatral, ¿no? Y ese convivio lo producen el público y el actor, y en este caso el narrador ahí frente, despojado, con solo su palabra, y eso, media la mirada con ese público. Creo que eso es fundamental. Eso que nos pasó, yo creo que era en un club, era una cosa bulliciosa, que aquí ocurrían los cuentos y más allá había payaso, y eso me parece que desmereció lo que nosotros llevábamos para ofrecer. Parece que no cuenta mucho que haya unas condiciones, sobre todo cuando la palabra, bueno, aún con micrófono, pasa que si el grupo no está concentrado, el público no está concentrado, tratar de captar la atención y la energía de esas personas, puede ser muy desgastante y puede ser bastante difícil, y se vuelve a que uno quiera apresurarla, o así de, ¡hey!, hacer crecer como para, mírenme, óiganme. Es muy, muy agotador, sobre todo cuando las personas no están en la disponibilidad de generar esta fogata, esta relación público-espectador de recepción, de escucha y de participación energética, o aunque también opinen, porque hay muchos tipos de participaciones, ¿no? Pero siempre sí hay una difícil. Ale, ¿te parece si nos compartes otro cuento? Bueno, quieren uno sí que es más para adultos, así voy. Bueno, que les conté también es para adultos. Para quien quieras, pues prácticamente nuestro público es adulto, entonces puedes contar de todo, pero también para la niñez está muy bien. Bueno, pero uno con más humor entonces va. El doctor Maderna había aprendido a transformarse en distintas cosas. Ya desde adolescente había dominado su capacidad de transformarse en mariposa, por ejemplo. Y más adelante fue perfeccionándose. Y llegó un momento en que podía transformarse en lo que él quisiera. En una silla, en un bastón, en un farol, en un guante, en lo que fuera. Así fue que a medida que pasaba el tiempo, cada vez se pasaba transformado en cualquier cosa. Eso sí, cuando era el día de su cumpleaños, estaba como él mismo. No se transformaba en nada, porque no quería perderse los regalos y los homenajes. Pero lo cierto es que su familia vivía en una tensión constante, porque si veían una cucaracha, no querían pisarla por temor a que sea el doctor Maderna. Un domingo lo tiraron confundido con una esponja vieja al tacho de basura. Y su hijo casi se lo lleva a la boca en un delicioso y jugoso bocado de carne. Y era el doctor Maderna. Una noche entraron a su casa ladrones y él justo estaba convertido en jarrón. Y los ladrones se lo llevaron, por supuesto. Y a partir de ese día, su esposa recorre la ciudad en los anticuarios, en las cristalerías, y va hablándole tiernamente a los jarrones. Maderna, ¿sos vos? Ramón Maderna, Ramón, ¿sos vos? Pero los jarrones nunca contestan. ¿O acaso son otra persona? Bravo. Muy bien, muy bien. Es un cuento de Alejandro Dolina, el hombre que se transformaba demasiado. Qué bien, muchas gracias. Y bueno, ya para concluir la charla y despedirnos, Ale, me gustaría que nos dijeras, pues,
¿Cuál es tu comida favorita? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué es lo que te gusta más comer? Cuéntame. Me gustan mucho las cosas, ahora en verano, por supuesto, me gustan las cosas frescas, muchas ensaladas, muchas distintos colores, distintos sabores, y por ahí acompañado con otra comida que es muy típica de acá, es el asado argentino, pero muy poca carne comemos en casa, así que sobre todo eso, la mixtura de ensaladas, de variedad de colores y de frutas y verduras. Y en invierno, los guisos de lentejas, estofados, bueno, súper calentito, el locro, la empanada, la humita, el tamal, lo que ya les mencioné. Y como pasatiempo, bueno, tengo mucho, me gusta mucho caminar. Subo acá, tenemos cerquita nomás, a 15 minutos, un cerro que se llama el Cerro San Javier, y se hacen caminatas, hay senderos por donde la gente va a subir al cerro, va por esos senderitos, y bueno, se tardan más o menos unas 2 horas y media, 3 en subir. No es una actividad que haga todos los días, obviamente, por ahí voy una vez por semana o 2 veces al mes, según permita el clima, porque también es época de lluvia acá, entonces está todo muy barroso. Bueno, ¿qué más les puedo contar? A mí me gusta mucho bailar. No bailo muy bien, pero me gusta bailar. Y algo que quizás muy importante, que es parte de mi vida, yo soy practicante del budismo, de Nichiren Daishonin, desde hace más de 30 años. Y bueno, creo que eso también como me constituye muy profundamente. Y también lo trato de volcar en la armonía que busco en mi vida, en el arte y en las relaciones con los amigos, con la familia. Tengo 3 hijos, un buen compañero, mi esposo, una gata, que es la reina de la casa. Así que, bueno, esa es mi vida, bueno, muy metida en lo que es la natación, el teatro, incursionado también en el clown. No tengo tanta experiencia como Penélope, pero también me he sentido ganada por ese arte al cual yo le tenía mucho respeto. Y un maestro clown me dijo, empezá porque te va a complementar muy bien con la natación. Y de alguna manera así es, ¿no, Penélope? Porque tanto el clown como el narrador somos nosotros mismos, no hay personajes, somos nosotros ahí puestitos delante del público. Sí, exactamente, y también hay mucha vulnerabilidad por lo mismo, y pues es el trabajo desde lo individual hacia lo colectivo. Y bueno, ya de último, me gustaría que me compartas y nos compartas a todos aquí presentes, ¿qué significa para ti la narración oral? Bueno, yo creo que ya con todo esto que charlamos, un poco ya lo fui diciendo, para mí el narrador tiene hoy en día en sus manos la gran misión de propagar no tan solo el amor a los libros, a la lectura, sino esto que hablábamos, que a través de una historia poder producir un cambio de pensamiento y con una mirada más amorosa hacia el planeta, hacia el mundo, hacia todas las especies, ¿no? Porque el planeta está sufriendo devastaciones, bosques, especies que desaparecen, se extinguen, y todo de la mano del ser humano, lamentablemente. Y eso es,
creo que ahí nosotros tenemos que sembrar una semillita en ese que escucha una historia y que a través de esa historia, casi te diría de forma subliminal, le haga clic, le caiga la ficha, como decimos acá, le caiga la ficha de que tiene que haber un cambio de actitud, ¿no? Así que, ¿cómo no aprovechar esto que tenemos del arte, de la palabra, para producir ese pequeño cambio en esos 5 minutos que dura un cuento? Creo que ahí también, además de divertir, además de dar belleza y arte a esas personas que son nuestro público. Pues muchas gracias, Ale, por pues, compartir tu historia de vida, compartir parte de tu experiencia, compartir los cuentos, que eso es algo que, pues bueno, agradecemos mucho. Y bueno, pues esperemos tenerte en otro momento y volver a coincidir, ¿no? Pues muchas gracias. Así será. Yo encantadísima de que estemos en este encuentro. Muchas gracias por la invitación. Siempre es grato este intercambio, este abrazo fraterno a través de las conexiones virtuales. Que sean bienvenidas y que sigan por mucho tiempo más. Claro que sí. Pues muchas gracias. Y bueno, esto fue todo el día de hoy en Entre Contadas y nos vemos en la próxima. Red de Narradoras México.